Pues buenas tardes y bienvenidos a la cuarta conferencia. Muchas gracias por acompañarnos. Y soy breve porque el coronel tiene muchísimas ganas de hablar. Entonces, no le voy a quitar mucho tiempo. Hablamos hoy de otro Herrera. Empezamos con un Herrera aquí, cántabro, que en su época fue, como vimos, ¿no?, un hombre ilustrado, era un genio, un innovador. Pues hoy hablamos de otro Herrera que es de Granada, no nació por aquí y no son parientes que se sepa. Es granadino y es un personaje singular de la aeronáutica militar y de la ciencia en la España del siglo XX. Ingresó en el ejército como oficial del cuerpo de ingenieros, porque entonces a principios del siglo pasado los pilotos eran, con permiso de mi coronel, eran del ejército de tierra. Los mejores. Entonces, de los mejores han salido los excelentes. Y fueron, hasta que el Ejército del Aire se crea después de la Guerra Civil, pues fueron oficiales del Ejército de Tierra. Y fue un pionero a su manera en el siglo XX. Es un hombre ilustrado, es un genio, es un pionero, es un hombre avanzado, y eso lo va a contar el coronel y no yo. Del nivel, ya lo dije una vez y lo voy a repetir, y además el coronel va a insistir, del nivel de Leonardo Torres Quevedo. El problema es que este hombre luego tuvo unas circunstancias en su vida también conocidas, que son las que quizá hayan hecho que hoy no sea tan conocido, pero él también lo va a remarcar y nos lo va a contar todo. No diré gran cosa, se exilió, pero bueno, siguió investigando cuando estuvo en el exilio, siguió trabajando y escribiendo artículos, investigando, trabajando para organizaciones internacionales, inventando cosas, en fin, debía ser hiperactivo, entre otras cosas. Ya veremos, es un personaje fascinante, yo lo he descubierto hace poco. Para hablarnos de él viene el coronel Juan Andrés Toledano, que ya conoce Cantabria porque estuvo aquí y además está muy contento de volver, porque hace 2 años organizamos una exposición, no sé si recuerdan, en el Palacio de la Magdalena, que trajimos un par de aviones y más cosas. Bueno, la organizó el coronel y fue él quien la trajo. Salió en el año 82 de teniente, con lo cual es 4 años más antiguo que yo, y estoy a sus órdenes. Es también un hombre técnico, tiene solo diré 2 cosas, tiene 2 versiones. Por una parte es un hombre técnico, sus cursos de formación en cartografía y en geodesia han hecho que mande el Centro de Cartográfico y Fotográfico del Ejército del Aire, y también el Centro de Sistemas Aeroespaciales de Observación, ha llevado la gestión de los satélites espía, y ya está. Entonces, además, luego tiene otra parte humanista, que es la que le traigo hoy aquí. Ha sido director del Museo del Aire y del Espacio y del Instituto de Historia y Cultura Aeroespacial, donde ahora mismo está destinado. Y uno de sus cometidos actuales es la difusión de la cultura de defensa, cultura aeroespacial de defensa. Y por eso está hoy aquí. Yo no digo más de ti, mi coronel, y te dejo a ti el resto del tiempo. Gracias. Ciertamente, los términos no tienen ninguna significación, salvo que se acuñen con un concepto determinado, ¿no? Entonces, yo le agradezco al coronel. Yo tenía un jefe que decía, la verdad es que es muy difícil que me presenten porque soy impresentable. Lo que quería decir es que tenía un currículum de 14 páginas y era imposible reducirlo, ¿no?, a un espacio de 5 minutos, que es lo que debe ocupar, ni más ni menos, la presentación de, en este caso, un exponente como soy yo. Pues muchas gracias, muchas gracias. Lo primero que tengo que decir es que estoy muy contento de estar aquí y les voy a comentar que está muy bien la introducción, la cuñita que ha metido el coronel, la cuñita que efectivamente procedemos de, porque yo estoy muy contento. Ya les ha dicho que yo me considero, saben ustedes que cuando un militar pues desarrolla sus operaciones y sus acciones en distintos ejércitos se le llama conjunto. Yo tuve la gran fortuna de estar 3 años aprendiendo en el Ejército de Tierra, del curso de geodesia. Tengo aquí un compañero, mucho más joven que yo, del curso de geodesia. Luego tuve la oportunidad de estar en el ROA, en el Real Observatorio de la Armada, durante 1 año, aprendiendo un poquito lo que era el tiempo atómico internacional. A continuación estuve trabajando también, bueno, pues en la Guardia Civil, haciendo un curso en la Guardia Civil.
estuve haciendo un curso de 7 meses, un curso interesante. Entonces me considero muy conjunto. Y sobre todo, lo que sí quería decirles es que antes hemos hablado del coronel y yo de algo que les voy a exponer a lo largo de esta presentación y que creo que es lo más importante que nos tiene que traer ahora, y es el conocimiento de nuestra historia y nuestra cultura. Espero que sepan disculpar que mis primeras palabras, las primeras que quiero dirigir ya en la generalidad, pues sean para ofrecer mi más sincero agradecimiento al excelentísimo Ayuntamiento de Santander, que iba presentado por la concejal de Cultura, creo que vendrá en un momento, por Noemí, y por supuesto, ¿no? Y muy gratamente y muy profundamente, pues a la Delegación de Defensa en Cantabria, representada aquí por su coronel, el ilustrísimo señor coronel. Muchísimas gracias por estar aquí hoy. Y por supuesto a todos ustedes por haber querido pasar este ratito conmigo, ¿no? Yo no vengo a presentar nada. Dicen que solo aquel que conoce algo en profundidad es capaz de explicarlo de tal modo que nadie lo entienda. Entonces, yo voy a intentar, las 2 últimas lecciones no me las he estudiado para ver si de ese modo les será a ustedes un poquito más cercano, ¿no? Entonces, quiero empezar diciéndoles que para mí, supone una gran satisfacción, por supuesto, presentarme ante este foro tan exquisito y tan exclusivo, pero también supone una gran responsabilidad, porque estamos en Cantabria. Y en Cantabria, como ya me han dicho algunos de ustedes que ha sonado por ahí la mosca, ¿verdad? Cuando yo he llegado, ¿qué tal, cómo están ustedes? ¿Estás en Cantabria? O sea que, vamos a ver, que han dicho, ten cuidado, ¿no? Entonces, efectivamente, tienen ustedes razón, sé dónde estoy, sé que estoy en Cantabria y sé, ¿no? Que, bueno, pues que Cantabria nos ha dado grandes valedores para no solamente la aviación, sino también para la aerostación, ¿no? Entonces, no les voy a decir nada que ustedes no sepan, pero sí vamos a recordar esas personas que son ilustres. Y les voy a contar una pequeña anécdota, aunque luego hablaremos de él. Yo he estado 4 años en el Museo del Aire y del Espacio. Me considero una persona, dicen los ingleses, le llaman talkative person, ¿no? Es una persona que le gusta hablar. Yo cuando no está mi mujer me dejan hablar y no tengo que pedir permiso. Hablo, ¿no? Entonces quiero decirles que a mí me gusta hablar. Entonces yo cuando recibía a los alumnos de distintos centros docentes de formación, los recibía en el museo, nada más entrar a la derecha, tenemos una estatua de Leonardo Torres Quevedo. Entonces yo lo primero que hago para ver el nivel de conocimiento y de cultura que arrastraban y que tenían estos alumnos, delante de los profesores, por supuesto, ¿no? Entonces les preguntaba si conocían algún Leonardo famoso. Y dependiendo de la entidad del curso y del número de componentes, pues me decían inmediatamente, sí, Leonardo DiCaprio. Decía, por supuesto. Y a continuación decía, ¿y quizá habrá alguno más? Aparte de Leonardo DiCaprio. Entonces, buenas tardes. Adelante, por favor. Estaba entreteniendo al personal para ver si llega. ¡Ay! Perfecto. Bueno, directamente ahora me dirijo a usted para... Anteriormente le he dado las gracias al excelentísimo Ayuntamiento de Santander por haberme permitido presentarme hoy aquí para hablar de este ilustre personaje para nosotros, tanto en la historia de la aviación como en la historia de España. Muchísimas gracias, señora concejal. Pues entonces decirles únicamente que ya estamos, Leonardo DiCaprio. Yo le digo, bueno, pero ¿y hay algún otro Leonardo que conozcáis? Y me dicen, sí, Leonardo da Vinci. Digo, bueno, pero ¿habrá alguno más? O, entonces, inmediatamente dicen, bueno, ya ahí ya se callan. Entonces digo, bueno, hay más. Por ejemplo, tenéis el carné de conducir y tenéis el carné de identidad. Y eso tiene un formato definido, igual que todas las tarjetas de crédito. Ese formato que estudiáis en segundo, cuando estáis en bachiller, eso sigue una serie que se llamaba la serie de Fibonacci. Y este Fibonacci, ¿no?, que es hijo de, se llamaba Leonardo de Pisa. Ya tenemos otro Leonardo. ¿Y hay algún español que os suene? Bueno, y ante las contestaciones de los mismos que eran nulas o ninguna, pues me atreví a publicar hace poquito un artículo, ¿no?, en la Academia de Ciencias y Artes Militares sobre este insigne, ¿no?, inventor, científico, técnico de Santa Cruz de Iguña. O sea que, entonces, efectivamente, yo les decía muchas veces a ellos, bueno, es que hay que conocer, desgraciadamente, y esto ha sido una constante a lo largo de la historia, desgraciadamente se conoce más el hecho habido, la gesta lograda o el logro alcanzado, que la personalidad, la trayectoria profesional y la trayectoria personal de sus artífices. No sé por qué, eso ya lo decía Villamartín, ¿no?, de tierra. Voy a hablar bien de tierra y voy a hablar bien de todo.
Efectivamente, ya lo decía Villamartín, ¿no? Ya lo decía un general nuestro, que todo lo que viene de fuera lo alabamos y lo que viene de dentro, pues parece que nos falta tiempo para criticarlo, ¿no? Pero bueno, pues yo he traído aquí un personaje que estoy convencido de que todos ustedes conocían. Todos conocían. Y si no, mi expectativa, ¿no? Y lo que yo me genero es que al final de esta charla, por lo menos conozcan ustedes unos pequeños rasgos que les atraiga un poquito más este personaje. ¿De acuerdo? Bien, dicho lo cual, bueno, pues todos sabemos, ya hemos dicho que en principio nos falta mucha culturilla, no, todos sabemos que a finales del siglo que a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, siglo XIX, que saben que se llamaba el siglo de los inventores, y el siglo XX, como lo voy a poner luego los examino, el siglo XX, ¿no? Que ha sido el de los grandes sucesos bélicos, ¿no? Bueno, pues durante esos años hemos tenido grandes próceres, grandes artífices de inventos que han puesto a la ingeniería española pues, en la cumbre de la ingeniería mundial. Sin embargo, quizá hoy, porque tenemos otros muchos temas que estudiar o que aprender, ¿no? En los centros docentes, pues los hemos obviado. Pero yo quería traerlos aquí. Entonces yo sé que ustedes los conocen. Ustedes conocen, este señor lo conocen seguro, ¿no? Pero me decía con él, habla de él. Habla de Leonardo Torres Quevedo. Habla de él. Y sí, la verdad es que venía yo hoy, ¿no? He visto que faltaban 52 kilómetros para llegar al hotel y digo, mira, Santa Cruz de Iguña. Mañana ya he puesto el despertador a las 6 porque tengo que ir a hacer las fotos en la plaza que me han dicho que hay un monumento del mismo, ¿no? Tengo que ir a hacerlo, ¿no? No solamente porque sea importante. Porque, bueno, muy importante no sé si es, pero un documento ciertamente importante, ¿no? De todo país, pues es el pasaporte que se expende, ¿no? El pasaporte que se le da a un ciudadano para que, pues para que acredite su nacionalidad cuando está fuera, ¿verdad? Yo no sé si han visto ustedes qué es lo que viene en la tercera y cuarta página del pasaporte español. Hay una cosa que se llama The Spanish Air Vehicle. O sea, el funicular que está en las cataratas del Niágara. Que no sé si alguien sabe quién lo inventó. Fue este señor. Visto. Está en el pasaporte, tercera y cuarta página, pero todavía obviamos el conocimiento. O sea, todavía hay gente que no lo conoce, ¿cierto? Bueno, todos lo hemos conocido, sobre todo nosotros, del mundo de Azul, del mundo de la aviación, porque fue el señor que diseñó el primer dirigible semirrígido trilobulado. Fue el primero que lo inventó. Pero no solamente eso. Ya les he hablado del funicular, ¿verdad? Funicular que lo inventó en principio pues para transportar a los animales de un lado a otro del valle. Después lo probó con gente cercana, que no hubiera denuncias, sí, por si acaso, ¿no? Y después ya, pues ahí lo tenemos todavía. Lo tenemos en las cataratas del Niágara, Niágara Falls, ¿no? Ahí está todavía. O sea que si tienen ustedes ocasión de ir o de repetir, pues que sepan ustedes que ha sido un insigne español, un insigne cántabro, el que lo diseñó. Bien. Para nosotros es importante el dirigible, ¿verdad? Es importante. Pero fíjense bien, este señor se preocupaba ya tanto de la gente que probaba sus ensayos, sus inventos, que no existiendo entonces el PRL, la prevención de riesgos laborales, eso que entra las empresas, ¿no? Que el casco, no sé qué, ¿no? Bueno, pues no existiendo, él no quería que hubiera nadie arriba a bordo que pudiera tener un accidente cuando se estuviera manipulando. Con lo cual lo que inventó es pues un artificio que desde el suelo podía mover los timones, podía levantar o bajar en un momento dado, ¿no? el dirigible y podía dirigirlo en un sentido o en otro. De tal modo que, como este artificio no conocía a nadie, pues emitía órdenes, lo que es un mando. Pero claro, empleó, lógicamente, lo que se suele emplear siempre, ¿no? Epistemológicamente se emplea el griego, ¿no? Entonces dijo que era un aparato para enviar órdenes a distancia, o sea, tele, ¿no? Y para que hiciera movimientos, o sea, kinesia. Luego inventó el primer telequino, ¿no? O sea, el mando a distancia que patentó en España, en Francia, en Estados Unidos. Yo les preguntaba después el señor es el que inventó el dirigible. ¿Y sabéis qué país inventó el primer mando a distancia? Y me decían inmediatamente, pues claro, Estados Unidos. Lógicamente, bueno, pues ahí estamos. Bueno, pues aquí tenemos a otro además, saben ustedes que también inventó, porque hablaron de ello, ¿no? Y lo conocen, del ajedrez
electrónico. ¿Y algo más? ¿Les suena algo más? El autómata. ¿Algo más? Bueno, pueden decir cosas y se las pueden inventar, porque fueron hasta más de 40 inventos. Más de 40 inventos los que tuvo este hombre, ¿no? Bueno, efectivamente, este señor, nacido, hemos dicho, en Santa Cruz de Iguña, el año 1800. Parece que lo hace la historia, ¿no? En 1852 se cumplían 1000 años del primer intento de salto en paracaídas en la Ruzafa. Porque en el año 852, un señor que se llamaba Abbas ibn Firnas intentó saltar con una tela y se le considera el primer paracaidista de la historia. Bueno, se partió las dos piernas. Pero ahí fue un aserto muy válido que empleamos en aviación, que es toma dura, toma segura, piloto vivo, toma buena. Entonces, efectivamente, en el año 852 ya tenemos ahí a Abbas Infernal. Pero es más, 400 años antes que este hombre, también nació otro insigne, Leonardo, otro tocayo, ¿no? Leonardo di Serpiero da Vinci, ¿no? Leonardo da Vinci, que falleció luego en 1519 y que se le considera también otro artífice, otro de los primeros inventores dedicados ¿a qué? A la aeronáutica, ¿no? El tornillo, tienen, como ustedes saben, el tornillo, tienen el paracaídas, etcétera, etcétera. Leonardo Torres Quevedo, mi con él le he dedicado tiempo. ¿Está bien? Que me decía, habla de Leonardo. Bueno, pero tenemos más gente aquí en Cantabria también. Ustedes, afortunadamente, ni ustedes ni yo lo conocemos, ¿no? Pero en 1910, el día 8 de septiembre, se realizaron los primeros vuelos, con los primeros aviones que tuvo después la Aeronáutica Militar Española. Aviones Farman, Henry Farman. Entonces fue el 8 de septiembre, ¿por qué? Porque hubo dos pilotos, ¿no? Uno que se llama Ferdinand Pascal, y otro que era Henri Piégot, que estuvieron 3 meses intentándolo los pobres y no pudieron y al final terminaron el día 8 de septiembre consiguiéndolo. También con... este sí le conocen seguro. Salvador Edilla, sí, muy bien, Salvador Edilla. Muy bien, Salvador Edilla, efectivamente, que él fue el que diseñó un avión suyo que se llamaba Monocoque, ¿no? El Monocoque Edilla 1 y el Monocoque Edilla 2, ¿no? Este fue el gran piloto que realizó el primer vuelo entre Barcelona y Mallorca, sí señor, que tomó en el Prat de Saint-Sunyer, ¿no? Desgraciadamente, en uno de esos ensayos que hacía a 600 metros de altitud sobre el nivel del campo, no QFE, ¿no? QFE, me parece que no, ¿eh? Estábamos ahí, a nivel de campo. En Barcelona, a 600 metros, pues parece que falló algo y, bueno, se precipitó contra el suelo y ahí falleció. ¿Cuándo? El año 1917, ¿no? Bueno, pero le tenemos, ¿no? Salvador Edilla, ahí le conocemos bien. Hombre. Ahora hablaba yo con una señora efectivamente de esto, ¿no? De esa avioneta, la avioneta Santander, ¿no? Aquí tenemos a Juan Ignacio Pombo Álvarez Pesquera. Me lo he aprendido todo, ¿eh? Alonso Pesquera. Ya no me cabían más en el... Ya. Entonces, efectivamente, ahí le tenemos a este hombre que es muy importante, como le decía alguno de ustedes también ahora hablando, este señor en el año 1935 tiene 22 años. Y se coge una avioneta, ¿no? Se coge una British Clem, ¿no? La Eagle 2, Eagle 2, pues Eagle 2, Entonces se coge la avioneta y el hombre pues se propone volar de Santander hasta México. Y lo logra. Entonces, dentro de 2 años vamos a comenzar el centenario de lo que nosotros llamamos la celebración del centenario de los grandes vuelos. Fue la década de los grandes vuelos. Comenzaron en el año 1926 con el Plus Ultra, con la patrulla Atlántida, con la patrulla Elcano. Y finalizó en el año 1935 precisamente con este vuelo, ¿no? Entonces vamos a partir del año 26, se van a dar una serie de conferencias y se van a realizar una serie de exposiciones y se van a publicar una serie de documentos, ¿no? Relativos a estos grandes 7 vuelos. Bueno, pues ya tenemos a Juanita, le yo a alguien que efectivamente teníamos allí la bandera de Cantabria y que yo sabía, que no se me olvida, desde hace muchos años, que era rojiblanca porque efectivamente él lo fue pregonando por todo el mundo con los colores que llevaba en su avioneta, ¿no? Perfecto. Bueno, porque este es amigo mío, ¿eh? Este es un coronel de aviación que se llama Emilio Herrera Alonso. Emilio Herrera Alonso, que tiene un libro muy importante que se llama Retablo Aeronáutico de Cantabria. Este señor fue director del Archivo Histórico y Cultural del Ejército del Aire y se preocupó durante el año 82 y 83 de recopilar todo lo que era más importante, ¿no?, acontecido en esta comunidad. Y lo publicó en un libro que yo les invito a que si en algún momento yo no...
no tengo ningún afán, pero es un libro bueno y que, bueno, en este caso pueden ustedes indagar un poquito en lo que es la historia y la cultura aeronáutica de esta maravillosa región. Entonces no me queda en este momento más que decirles que muchas gracias por haber estado aquí, que muchas gracias por habernos dado todos estos pilotos y que nada, me tienen a su disposición para lo que quieran, ¿no? Bueno, agradecido por efectivamente estos próceres de la aviación y de la aerostación, ¿no? Que nos han tenido en cuenta. Vamos a hablar entonces, vamos a proceder a lo que es, bueno, pues hablar un poquito del personaje que hemos traído hoy, ¿no? Les comentaba anteriormente que hay 2 siglos, ahí los tienen ustedes, finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Obviamente para nosotros, aerostación y aviación han sido muy importantes, pero fueron importantes para toda España, ¿no? Principalmente por cómo destacaba nuestra ingeniería y cómo destacaba nuestra tecnología, ¿no? A nivel mundial. Entonces, siglo XIX ya les dije que se llamaba como el siglo de los inventos, y el XX, lógicamente, por los acontecimientos, ¿no? Desagradables acontecimientos bélicos que hubo, pues se le llama el convulso siglo. Bueno, dicho lo cual, esto lo he traído porque sabía que venía alguien de Armada. Digo, verás cómo alguien se mete de Armada, seguro. Entonces, claro, vamos a ver. Entonces, efectivamente, ahí de Armada, ¿quién tenemos? A todo el que es de Cartagena lo conoce, el que es de Murcia sabe que está, pero no lo conoce. Y el resto lo hemos visto. No sé si es así, comandante, o no, ¿verdad? Sí, yo tengo veraneo en Águilas y la verdad es que ahí hay un, ¿verdad? Un contencioso ahí, contencioso entre Cartagena y Murcia. Pero efectivamente, bueno, pues ahí tenemos, ¿no? Ahí tenemos pues al inventor, ¿no? Al inventor del submarino eléctrico. Isaac Peral, ¿no? Isaac Peral. Este hombre es coetáneo con el personaje del que vamos a hablar, porque en 1887, a base de coger cosas en desguaces, empieza a fabricar un submarino de 22 metros de longitud, que ya tiene escotilla, una cosa totalmente revolucionaria y moderna. Tan revolucionaria y tan moderna que no le apoya a nadie. No le apoya ni la Armada ni la ciencia española, con lo cual, bueno, pues ahí se ha quedado, ¿no? Y efectivamente ahora está en el museo, ¿no? Museo Naval de Cartagena, ahí está, y la verdad es que es una preciosidad, ¿no? Bueno, pues la tenemos ahí, pero también tenemos otro prócer de la aviación, que ya saben ustedes que hay que insistir, ¿eh? O sea, que el hombre este tuvo 3 intentos, el Juan de la Cierva 1, el Juan de la Cierva 2, el Juan de la Cierva 3, y no voló. Pero llegó, había una película de dibujos animados, ¿no? Veían mis hijos de pequeñito que decía, ha volado, ¿no? Entonces, bueno, pues, efectivamente, cuando consigue el C4, en el año 1923, en enero, pues vuela por primera vez en Getafe, y ¿quién lo hace? El teniente Spencer, ¿no? El teniente que avienta. Bien, Juan de la Cierva, ya estamos también, ¿no? A principios, primer tercio del siglo XX. No vamos a hablar de nuevo, ya he dicho, lo he puesto 2 veces para que se vea que efectivamente a mí me cae bien, ¿no? No vamos a hablar de nuevo de Leonardo Torres Quevedo, pero este sí me da paso a mí a hablarles de alguien que estuvo muy a la par, obviamente, y que vivió a finales de un siglo y comienzos del otro, que no es ni más ni menos que un señor que soñó desde pequeñito, porque nació en una familia en la que era soñadora, eran artistas, eran técnicos, era soñadora. Y este hombre soñó siempre, leyendo los cuentos de Julio Verne, soñó con llegar a la estratosfera. Entonces ahí le tenemos, vamos a hablar de él a lo largo de su historia y vamos a ver cómo consiguió el hombre llevar adelante su proyecto. O no. Lógicamente, este hombre era un soñador. Y él sabía que la técnica motriz, la cinemática aumentada por diferentes artilugios, lo que podía producir únicamente eran pues evolución de la sociedad. Entonces, él se fijó mucho en cómo el tren había producido una evolución social, de tal modo que nos había llevado a la revolución industrial. Y él, desde que vio aparecer no solamente el primer aerostato, sino también el primer avión, ¿no? Allá por 1903, ¿no? El 17 de diciembre, con los hermanos Wright, él pensó que efectivamente estábamos a las puertas de una nueva evolución social y un desarrollo económico. Y que iba esto a ser llevado gracias a el desarrollo de la aviación. Puesto Iberia, compañía bandera. Pues efectivamente, este hombre lo primero que tenemos que tener en cuenta también es que no tuvo una vida fácil. Porque decimos, no, este hombre, claro, toda persona, la evolución que desarrolla a lo largo de su historia, ¿no? A lo largo de su vida, pues no es ni más ni menos que el resultado de los aconteceres de sus vivencias. Y este hombre ya empezó desde pequeñito.
teniendo una serie de conocimientos sobre enfrentamientos en el año 1898, ¿no? Cuando España entra en guerra contra Estados Unidos, 4 meses. 4 meses, pero nos produjo lo que se llamó el desastre del 98, ¿no? El desastre del 98 que nos hizo perder las provincias, las 4, ¿no? De ultramar, nos hizo perder Puerto Rico, nos hizo perder Cuba, nos hizo perder Filipinas y nos hizo perder Guam. Bueno, 4 meses, pero 4 meses terroríficos, ¿verdad? Bueno, entonces, después que termina el conocimiento del año, bueno, el desastre del 98, y se encuentra el hombre con que, bueno, pues tenemos conflictos en el norte de África. Entonces, si bien se habían vivido ya a mitad del siglo XIX, pues a principios del siglo XX, él lo que sufre son los conflictos que se desarrollan en el norte de África entre el año 1913 y el año 1927, ¿no? Pero es más, él conoce también pues, el desarrollo de la Primera Guerra Mundial, del 14 al 18. Él es invitado, en el 1914 estamos hablando de 22 añitos, ¿no? Es invitado ya por su gran precedencia mundial y por el gran conocimiento que tenía sobre algunos temas, que ahora veremos, es invitado a que acuda pues, a una de las batallas de la Primera Guerra Mundial en el Somme, ¿no? al norte de Amiens, ¿no? Allí es invitado, ¿cuándo? Pues en otoño de 1916. Cuando termina, pues resulta que empiezan pues, las revoluciones en España, ¿no? Empiezan aquí, bueno, y problemillas, ¿no? Problemillas para un lado, problemillas para otro, ¿no? Entonces, efectivamente, pues se pone empieza primero la dictadura con rey, después empiezan las elecciones del 14 de abril de 1931. Ahora, pues gana los republicanos y entonces Alfonso XIII pues se exilia, ¿no? Se va al extranjero, se va a París. Entonces este hombre ya veremos que por esto incide, porque es un hombre leal. Es un hombre leal, es un hombre sensato, es un hombre honrado y en él incide mucho, ¿no? Ya tenemos ahí el año 31 que ya pues algo ocurre, ¿no? Después tenemos del año 36 al año 39, ¿no? Todos sabemos ya lo que ocurrió en España. Y no contentos con esto, que el hombre se exilia en París y París lo toman los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, del 39 al 45, ¿no? O sea que le pilla casi todo, ¿no? Le pilla casi todo. Y esto le genera un carácter, como ahora veremos, muy especial. Un carácter muy especial. En definitiva, este hombre, que hemos hablado que desarrolla su vida principalmente en las últimas décadas del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX, pertenece a lo que todo el mundo ha oído hablar de la Edad de Oro española, ¿verdad? La Edad de Oro, los grandes literatos, los grandes pintores. Pero hay una Edad de Plata, y la Edad de Plata es precisamente la que estamos diciendo que vivió este señor, ¿no? A la que pertenecen, por ejemplo, las generaciones del 98, las del 14 y las del 25. Entonces, tenemos un gran médico e historiador que se llama Pedro Laín Entralgo, que no solamente dice que este hombre ha vivido durante la generación de plata, sino que también ha vivido en la generación de sabios de la historia española. Este es el personaje. Ahora, si me permiten, lo vamos a desgranar. ¿Empezamos? Adelante. Bueno, pues aquí le tenemos. Don Emilio Herrera Linares. Nace el día 13 de febrero de 1879. Jueves, en mitad de semana, y laborable. Es decir, no es lo mismo que nacer como yo, ¿no? Que nací el 8 de diciembre, fiesta, año que sea, ¿no? Entonces, es diferente. Este hombre nace, insisto, un jueves en 1879. ¿Dónde nace? Pues nace en el número 37 de la antigua calle de San Isidro en Granada. Y muy cercanos a él, para que recordemos, muy cercanos a él está 14 de febrero de ese año, 14 de febrero de 1870. Si alguna vez se pierden, pues lo ponen al revés, 1789, la Revolución Francesa, ¿no? O sea que pues, le dan ustedes la vuelta ahí, ¿no? Entonces, 1879, 13 de febrero nace este hombre. 14 de febrero, la Marsellesa, himno nacional francés, con la Tercera República. Mes siguiente, 13 de marzo de 1879. Nace alguien que sería un compañero suyo y destacado de la aviación española, porque se le considera el creador del Ejército del Aire, don Alfredo Quindelán Duani. Día siguiente, 14 de marzo de 1879. Uno que fue amigo suyo y vino el año 23 aquí, y que fue además Nobel de Física. Albert Einstein. Y si seguimos en este año, se lograron muchas cosas que no voy a detallar, porque no me las sé todas, pero sí vamos a proceder al 21 de octubre.
en el cual un señor que se llamaba Tomás Alva Edison ilumina por primera vez una calle completa de su laboratorio. Y desde entonces se le considera, 21 de octubre de 1879, como inventor de la bombilla eléctrica. Ahora tenemos a Emilio Herrera Linares, ¿eh? Ya vamos ahí metiendo, como dicen ahora los modernos, el framework, el marco de trabajo. Ya tenemos el marco de trabajo. Muy bien, pues este señor, como dijimos, nace en una familia acomodada. Una familia militar, una familia culta en Granada. El padre, que es don Emilio Herrera y Ojeda, este era de infantería. Era coronel del regimiento de infantería de Antillas. Y luego vemos que el hijo es ingeniero, ¿no? Este era de infantería. Entonces, efectivamente, era un hombre muy aficionado a la tecnología, de tal modo que se dice que en el último piso de la casa que tenían en Granada tenía un laboratorio. Hacía experimentos y trajo algún globo aerostático para mostrar y demostrar fehacientemente que se podía realizar a su pueblo, ¿no? Allí en Granada. Bueno, este hombre, el padre de Emilio Herrera, pues está casado, la madre de Emilio Herrera, que es Rita Linares y Salanova. El abuelo, Rita Linares Salanova, es conocida porque tiene varios cuadros, varias pinturas muy importantes que aparecen en algunas de las instituciones pictóricas más importantes que hay en España ahora mismo. No os voy a decir dónde, para que vayan a verlas. Luego me lo preguntan. Entonces, efectivamente, no solamente el padre, sino que el abuelo, que ahora verán cómo ya se asemeja más el nieto y el abuelo, segunda generación, el abuelo llegó a ser general, pero en este caso de ingeniero. O sea, ahí tenemos a don José Agustín de Herrera y García Grilcelliz. Son nombres largos que nos lo ponen difícil a los que exponemos, nombres muy largos, Entonces, efectivamente, y perdón, porque aquí voy a trasladarme a la primera conferencia que he sido aquí. Efectivamente. Este hombre tenía un ancestro que se llamaba Juan de Herrera, efectivamente, que justo con Juan Bautista de Toledo y con Antonio de Villacastín, en 1563, proyectaron y construyeron el monasterio de Escorial para Felipe II. Pero efectivamente, si algo hay, o sea que hemos enlazado. Lástima que no haya puesto yo el último día, porque así hubiéramos cogido ahí el arco. Entonces, efectivamente, hasta aquí tenemos los ancestros. Vamos a ver esta familia, a continuación, bueno, Emilio Herrera Linares, veremos que sufre un cambio en la disciplina severa a partir del año 1896, pero bueno, se casa con el apodo que tenía era, perdón, primero tiene una hermana que se llama Rosario, ¿no? Rosario Herrera Linares, y se casa en 1909 con Irene Aguilera Capa. Esta mujer era la hija del jefe de obras públicas de Guadalajara, luego también pertenecía pues a un ente social, ¿no? Un alto nivel social en Guadalajara. Bien, se casan en enero, el día 7 de enero de 1909, y bueno, pues tienen dos hijos que ya ven ustedes que lo que es el prurito personal, tienen el primer hijo, ¿y cómo le llama? Pues hombre, le va a llamar José, pero José Emilio, José Emilio Herrera Aguilera, ¿de acuerdo? Y luego ya verán cómo hace un viaje a Covadonga y tiene el segundo hijo, que se llama Emilio Pelayo, lógicamente, ¿no? Y entonces eran más o menos conocidos por lo que llamamos nosotros el nickname, ¿no? El apodo, que era Petere y Piquiqui. Pues fíjense bien, es curioso cómo las cosas dicen que todo en el mundo ocurre por algo, ¿verdad? Todo tiene una causa, ¿no? Pero efectivamente, si nos fijamos aquí, tenemos aquí ahora mismo 5 Emilios, ¿no? Perdón, tenemos 4 Emilios. Y tenemos una Rita. Pues si se fijan ustedes, sí, tenemos Emilios de primero o de segundo, ¿no? Tenemos 4. Si se fijan ustedes en el 22 de mayo y ven ustedes el santoral, verán que es Santa Rita y San Emilio. El 22 de mayo era una fecha especial en la casa de Emilio Herrera Linares, porque era el santo de los Emilios, el santo de su madre y el cumpleaños de su madre.